ya que la otra semana no hay clases, ya así que vamos a descansar una semana, así que hoy día retomamos el último contenido ya que vamos a ver un poquito de la unidad, ya, y les voy a dar las fechas entonces que nos quedan, y eso lo voy a dar al final de la clase. Voy a compartir pantalla. Acuérdense también que esta clase yo la subo en PDF junto con las actividades, así que de igual manera vayan en su cuaderno tomando apuntes. Ya. La clase de hoy día, como vemos ahí, vamos a seguir en el ámbito de la argumentación, ya, porque eso corresponde a la unidad que estamos viendo, que es ciudadanos y opinión, ya, donde hemos analizado textos argumentativos, donde hemos conocido de ellos los tipos de tesis, hemos conocido los tipos de argumentos que podemos incorporar dentro de un texto y analizar dentro de un texto de argumentación. Ya también hemos analizado, por ejemplo, un método de análisis para buscar los argumentos como el método ARE, ¿ya? Y también hemos visto las características generales del texto argumentativo. Hoy ¿qué vamos a ver del texto argumentativo? Es el tema de la coherencia y cohesión para luego pensar en la escritura de un texto de opinión. Y eso es lo que también va a tener una nota, una calificación. Y vamos desde allá a entregar herramientas para poder hacer un resultado, un texto de opinión, ya que puede hacer una carta al director o una columna de opinión. Entonces, hoy día vamos a ver cómo se construyen los textos, ya en general, y cómo los elementos particulares de la coherencia y cohesión nos pueden servir para la redacción de un texto. Entonces, el objetivo de aprendizaje de esta clase es identificar los recursos discursivos utilizando la argumentación. Antes de eso, quiero mostrarles sus trabajos de la evaluación del mapa mental. Si se dieron cuenta, ayer yo envié todas sus calificaciones. Igual, de todas formas, voy a nombrar al término de la clase aquellos que me faltan, porque no voy a dar un trabajo diferenciado o un trabajo especial para aquellos que me los deben. No, porque este era un trabajo súper fácil, donde había que sintetizar información y no tenía más allá de un análisis especial. Por lo tanto, aquellos que me lo deben tienen hasta el día viernes para ponerse al día, porque ya no voy a recibir más trabajos sobre la evaluación de este libro donde esté mi corazón. Entonces, como vemos, fueron trabajos muy buenos, hubieron muy buenas notas, ya, donde ustedes sintetizaron la información, agregaron imágenes, usaron la creatividad para poder mostrar. Fíjense, ahí también tiene un diseño de mapa mental donde había que colocar los temas principales como la opinión, el autor, los personajes, los argumentos, los temas del libro. Trabajos muy buenos, muy decorativos. Así también hicieron trabajos, ven, hay varios, no obtuvieron el 7, pero tampoco fue una nota tan baja, donde no obtuvieron el 7 porque muchos solamente me colocaron palabras, y donde también había que, como decía ahí la estructura de el cuadro evaluativo, ¿cierto? De la rúbrica, es que había que colocar imágenes. Si usted no tenía, por ejemplo, un computador y me lo hizo a mano, podría haberlo dibujado. Varios recortaron, sacaron de ahí de revistas recorte y ahí lo incluyeron en su mapa mental, en su hoja de blog. Así que había muchas formas de hacer el trabajo y colocarle imágenes. Ahí entonces ven trabajos buenos. También estoy revisando la tarea número 3 de la unidad. La primera, porque hemos visto 3 tareas de la unidad, acuérdense que yo voy revisando sus tareas. La primera tarea
había un cuadro, ¿cierto?, de hechos, y había que cambiar esos hechos a opiniones, donde había que analizar un texto sobre una isla de Providencia, donde ustedes tenían que convertir hechos a opiniones. Después, la segunda tarea, había que analizar un texto argumentativo, donde había que hacer de ese texto un mapa conceptual, y además había que buscar en este caso, en la fórmula ARE, ¿cierto?, donde estaban las afirmaciones, los respaldos, ¿cierto?, y había que identificarlo en ese texto. Y la tarea número 3, que la di la semana pasada, es que tenían que hacer una carta del director, pero como una respuesta a la temática que estábamos hablando, ¿cierto?, de, en este caso, las tesis, ya, donde tenían que analizar una carta al director que hablaba sobre esta idea del aborto, ¿cierto?, en mujeres, ¿cierto?, que eran violadas, y necesitábamos saber una respuesta, ¿cierto?, del receptor, que eran ustedes. Ya, aquí me mandaron una tarea súper buena, que es de la alumna Doris Díaz, ya, donde ella, primeramente, lo que me interesaba visualmente es que tuviera, ¿cierto?, la estructura, como dice ahí, de una carta al director, donde tuviera el encabezado, señor director, ya tuvieran sus opiniones, y tuviesen sus opiniones, y cerrara con el nombre de ella y alumna del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, ya. Porque varios me mandaron la tarea, pero solamente me mandaron el cuerpo del trabajo, que era, en este caso, ya, espérame que se salió aquí. En este caso, solamente me mandaron los argumentos, y yo dije que era una carta de respuesta. Si es una carta, tiene que tener la estructura, no solamente el argumento, ¿ya? Entonces, hoy día voy a terminar de revisar esas tareas que me han mandado, y si usted no me ha mandado nada, la clase durante esta semana tiene para ponerse al día con las 3 actividades. No importa que me mande la primera tarea. Si usted no la ha hecho todavía, está en WebClass, ya, como la clase, ¿cierto?, la clase 14, por ahí está, y que habla sobre las tareas que están al final de cada exposición. Entonces, la tarea que nos quedaba pendiente era esta, la respuesta. Había que identificar qué tipo de tesis utilizaba, porque estábamos reforzando los tipos de tesis. Además, ella puso que utilizó, en este caso, la tesis valorativa, qué postura presenta frente al tema, y había que ahí contestar cuál era tu postura, ¿cierto? Y en este caso, elaboró una carta al director, y ella me explicó con sus palabras qué argumentos había utilizado. Esa era la tarea, había que tener esa estructura de carta al director, ¿ya? Por ahí María Betina dijo que se la había olvidado, María Belén igual. Por eso digo yo, tienen hasta este día viernes para enviarme todas sus tareas pendientes, que son 3, ¿ya? Las otras tareas, Paloma, son, la primera de la unidad, había que pasar de hechos a opiniones, ¿ya? La segunda tarea había que analizar un pequeño texto de una página, ya súper chiquitito, donde tenían que hacer de eso, de esa imagen, en ese caso, había que analizar la estructura ARE, ¿ya se acuerdan? Donde había que buscar las afirmaciones, los respaldos, ¿cierto?, la tesis, y tenían que además hacer de los primeros conceptos de materia, había que hacer un pequeño mapa conceptual como el resumen de seguimiento. ¿Qué habíamos pasado en esa clase? Donde habíamos pasado qué es la argumentación, varios los obtuvieron súper bien, ¿ya? Todas estas tareas están en WebClass, están ahí en WebClass. Si no las encuentra, me habla a mi correo durante la semana, profesora, usted me puede mandar las tareas, yo tengo ahí encabezados de las tareas y se las mando. Si usted no la puede encontrar, pero también usted tiene que tener ahí la idea de buscar sus tareas en WebClass. Ya. Sí, Ali. Voy a contestar ahora porque sí, te voy a responder. Espérame, que tengo varios correos pendientes que los dejo pendientes durante la semana. Ya, vamos a ver hoy día. Dije que vamos a dar herramientas, ya, para poder en unas clases más, ya,
ustedes tengan la habilidad de crear textos, ¿ya? No tanto, por ejemplo, leer y comprender como ya lo hemos hecho, sino que en este caso realizar escrituras de textos especializados, en este caso una columna de opinión o una carta al director. Antes de todo, vamos a analizar la idea, ¿cierto?, de la siguiente frase, ¿ya? Dice ahí, las palabras como puentes, conectores y marcadores del discurso. Dice que las palabras son como puentes, es decir, son los conectores y marcadores del discurso. A partir de la siguiente frase, ¿qué función crees que cumplen los conectores y los marcadores del discurso? Si yo digo que son las palabras como puentes. Vámonos a la idea, al sentido figurativo. ¿Para qué nos sirven? Si al principio, no importa que no se acuerden de los conectores ni marcadores discursivos, ni saben lo que es, pero si nos vamos a la idea de que sirven como puentes, ¿cierto? Puentes de acá. ¿Alguien se imagina por qué yo digo que las palabras como puentes, que son los conectores y marcadores del discurso, ¿para qué servirán eso? ¿Qué función crees que cumplen los conectores si yo digo que son palabras que sirven como puentes? ¿Qué hace en sí la idea de puente? ¿Alguien sabe por ahí? Camila, Christopher, Samuel, Anaís. Como dice Jeremy ahí, dice para relacionar, ¿cierto? En este caso, palabras claves. Muy bien, esa es la idea de puente, unir ideas. Muy bien, Ignacio. Entonces, lo que vamos a ver que todos los conectores que veamos ahora, ya, y yo aparte de la diapositiva, yo les voy a enviar en una hoja de Word todos los conectores y los discursos, los marcadores de discurso que vamos a ver, ya, para poder estudiarlos. Son en sí, tienen la función dentro del texto, unir, en este caso, ideas, unir oraciones, ¿ya? Por eso dice que son puentes, que sirven como puentes, en este caso, estos marcadores y estos conectores. Muy bien. Ya, y aquí vayan tomando apuntes porque esto es muy importante y eso lo vemos también durante toda la enseñanza media, que es la coherencia y la cohesión textual. Usted cuando lee un texto y también cuando realiza un texto, ya es muy importante que usted sepa que un texto tiene que tener coherencia y cohesión. Un texto, ya, no es solamente texto, son palabras, porque ahora si nosotros nos fijamos, los textos también pueden ser imágenes, ¿ya? Donde las imágenes también nos invocan una idea, nos comunica algo. Todo texto tiene una intención comunicativa. Ahora no solamente los textos son palabras, sino que, como digo, son imágenes. Por ejemplo, las infografías, por ejemplo, en este caso, la publicidad, que muchas veces solamente una imagen y donde prevalece dos palabras, y yo solamente al ver eso puedo obtener una información, un mensaje. Por lo tanto, las imágenes no solamente son eso. Entonces, un texto tiene que tener coherencia y conexión textual. ¿Qué es lo que es un texto? Es un tejido o entramado de palabras. Es decir, un texto es una unidad completa, ¿ya? Porque está lleno, cargado de ideas, ¿ya? Pero cada idea va a estar relacionada con otro y al final cuando yo lo leo en general y lo construya de manera escrita, ya va a tener un sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos textos que de repente cuando nosotros no manejamos estas habilidades ya de coherencia y cohesión, cuando yo leo un texto y cuando leo el texto digo yo no entendí nada, o está mal escrito este texto, o este texto me empezó a hablar de manzana y terminé hablando de peras. Entonces tiene que haber una relación, una conexión, y para eso utilizamos la coherencia y la cohesión. ¿Qué es lo que es coherencia? Como dice ahí, es una propiedad textual que indica que la información es pertinente y adecuada de incluir para lo que se quiere comunicar y cómo se debe organizarse. La coherencia tiene que ver con las ideas, cómo yo relaciono de manera exitosa ya
y entendible las ideas. La coherencia tiene que ver con las ideas. ¿Cómo yo plasmo las ideas en un texto? Y la cohesión tiene que ver con, en este caso, la unión entre las oraciones y tiene que ver con todo lo gramatical, con todos los recursos que nosotros utilizamos gramaticalmente, como uso de conectores, cómo hago la estructura, si le pongo inicio, desarrollo, conclusión a mi texto informativo, si le pongo, por ejemplo, un inicio a mi cuento, el desarrollo de los conflictos y el final, cómo lo termino. Entonces, la cohesión tiene que ver con todo lo gramatical y la coherencia tiene que ver con las ideas, con la organización de las ideas. ¿Ya? En síntesis, la coherencia, como dice ahí, es organizar las ideas en torno a un tema central. Esto se lo tienen que grabar ahí en su cabecita, ¿ya? Que la coherencia de un texto tiene que ver con las ideas. Y la cohesión tiene que ver con la integración entre los enunciados, la integración. ¿Y cómo voy a integrar estos enunciados? A través de mecanismos, es decir, a través de frases, a través de recursos gramaticales, a través, en este caso, de conectores que vamos a ver ahora. Entonces tiene que ver con la parte gramatical. Y la coherencia con las ideas. Preguntas de prueba, ¿ya? Así que es muy importante aprenderse esto. ¿Cuáles son los mecanismos de cohesión textual? Es decir, en este caso, cuáles son las ideas, las frases o palabras que nos van a ayudar a conectar los textos y para que al momento de leerlas y construirlas sean coherentes y cohesionados. ¿Qué son los marcadores discursivos? Son aquellos enlaces extraoracionales que tienen como función generar un puente contextualizador entre las ideas del texto. ¿Qué quiere decir esto? Un marcador discursivo son todas aquellas frases que nos van a servir, ¿cierto?, para entender el texto en sí, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, son las ideas que nosotros tenemos previamente del texto. Si yo, por ejemplo, voy a leer una columna de opinión y yo no sé de esa idea, yo no sé de ese acontecimiento porque no estuve viendo toda esta semana las noticias, necesito en este caso, de un conocimiento previo para entenderlo. Y esos son enlaces extraoracionales, es decir, son contextualizadoras. Necesito una idea anticipada para entender ese texto. Y esto lo vamos a ir reforzando. Y los conectores son todas aquellas palabras, ¿cierto?, que nos permite unir las oraciones con una función determinada. Y vamos a ver que tenemos, ¿cierto?, las preposiciones, los adverbios, las conjunciones, y eso todo lo tienen que haber visto en la enseñanza básica, pero ahora lo vamos a seguir reforzando, ¿ya? Entonces, la parte de los mecanismos, en este caso, marcadores discursivos, tienen que ver con aquellos conocimientos previos y los conectores, todo lo que nosotros vamos a conocer como pronombres, o sea, en este caso como adverbios, preposiciones, conjunciones. ¿Cuáles son los marcadores discursivos que nos van a ayudar a entender? Ya en este caso también, como necesitamos un conocimiento previo, pero también nos va a ayudar a entender cuándo está iniciando el texto, dónde se está desarrollando y cuándo empieza a terminar el texto, es con estos tipos de marcadores que nosotros vamos a llamar de apertura o introducción. Y esto lo utilizan muchos de ustedes también cuando conversan, de cierre o conclusión, en este caso de continuidad y explicativo. ¿Cuáles son esos marcadores discursivos? Cuando, por ejemplo, si usted está leyendo un cuento y dice, había una vez, ya, ese marcador indica una apertura, ¿ya? Y si yo digo en un texto expositivo, ya finalmente, o voy a concluir, por último voy a decir esto, al utilizar ese recurso, estoy usando un marcador discursivo de cierre o conclusión. Si yo empiezo a informar o argumentar de la siguiente manera, en segundo lugar, en tercer lugar voy a decir esto,
asimismo, igualmente, de igual forma, después voy a decir esto. Por ejemplo, estoy usando marcadores discursivos de continuidad o desarrollo. Si yo voy a utilizar también palabras, por ejemplo, de hecho, es más, en otras palabras, voy a utilizar marcadores con la idea de explicar algo, ¿ya? Entonces tenemos marcadores discursivos que nos sirven, palabras o conectores en este caso que nos ayuda para la apertura, para la continuidad, para el cierre y para explicar cosas. Si yo voy a decir un ejemplo, voy a utilizar un marcador explicativo. Si yo voy a iniciar un texto argumentativo en este caso, ¿ya? Y voy a utilizar una palabra para iniciar mi párrafo de escritura, voy a utilizar un marcador discursivo de apertura e introducción. Si yo voy a terminar ese texto, y esto va a quedar grabado y en todo caso se lo voy a mandar en una hoja de Word para que ustedes después vayan practicando su escritura. Si yo voy a terminar el texto y yo digo finalmente, en conclusión, estoy usando un marcador discursivo de cierre. Conectores, ¿ya? Utilizamos, ya sabemos, los marcadores discursivos son aquellas palabras iniciales que me introducen a los párrafos, ya que son de apertura, desarrollo, cierre y explicación. Tenemos conectores de las siguientes clases. Las preposiciones, antes, ya hasta ustedes le enseñaron hasta con una canción. Yo no sé si se lo enseñaron con una canción, pero yo en la básica me acuerdo que sí las profesoras le enseñaban con canciones. Las preposiciones, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Ya? Los adverbios son aquellos, ¿cierto? Aquellos elementos gramáticos que me van a modificar, en este caso, los verbos. Por ejemplo, que me van a identificar que el verbo está ocurriendo en un tiempo, que tiene el verbo que está realizándose en un modo, con una cantidad, en un lugar específico, afirmación, negación o duda. Y las conjunciones, ¿ya? Son nexos que van a unir ciertas oraciones. ¿Cuáles son estas? Vamos a dejar de compartir y van a... Si solamente este es un poquito de memorización, ¿ya? Pero que nos va a ayudar en este caso. ¿Para qué estoy pasando esto? Porque como ustedes van a tener que escribir un texto de opinión ahora, les estoy enseñando qué tienen que colocar dentro del texto. ¿En qué me voy a fijar yo para que sea coherente y cohesionado? Acá. Este Word también se lo voy a mandar junto con la clase. Fíjense ahí. Aquí tenemos todos los conectores, ya que son las preposiciones, adverbios y conjunciones. Fíjense ahí que yo les definí lo que es preposición. Dice ahí son estructuras fijas o invariables del lenguaje. Y que ¿para qué nos sirven las preposiciones? Para unir oraciones. Dos oraciones que tienen un sentido y las voy a unir como puentes. ¿Con cuáles palabras? Con a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre, tras. Los adverbios, que son conectores y que están dentro de la parte de la cohesión, son un modificador del verbo. ¿Cuáles son? Cerca, lejos, yo salté lejos, yo salté después de ella, ahí la palabra después juega como tiempo, yo salté bien, tenemos el modo, yo salté mucho ese día, tenemos de cantidad, yo no salté nunca. Negación, ¿acaso habré saltado? Duda de ese verbo. Y ahí hablamos de adverbio. Conjunciones, son palabras de enlace, unión, esta idea de puente también, que nos ayuda, ¿cierto?, a unir oraciones. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la que utilizamos siempre y que nosotros no sabemos que era una conjunción, pero ustedes lo utilizan siempre? Es la presencia del i. Por ejemplo, caminé y salté. Ese i funciona como puente de esas dos acciones que son verbos y me va a servir para entender que están relacionadas esas acciones, están juntas, y le puse un conector al medio que es, en este caso, una conjunción que es la i. Y ustedes siempre la utilizan.
¿Cuál es la otra que utiliza? La O, que es una disyuntiva. Fíjense ahí. El uso de la O. O bien, el ya que, en este caso pese a. Fíjense entonces, ¿cuáles las conjunciones que más utilizan? Es la y, tanto, el O y el U, ¿ya? Esas son conjunciones. Entonces, cuando ustedes redacten un texto de opinión, pueden utilizar estos conectores ya de manera, en este caso, correcta, porque de repente colocan palabras por colocar y no se dan cuenta que quizás esa palabra no corresponde en esa idea que usted quiere reflejar. Y por eso muchas veces quizás no han tenido todo el puntaje del desarrollo. Estoy hablando de evaluaciones anteriores que ustedes hayan tenido, ¿cierto? De otra asignatura, porque a lo mejor no se entendió lo que usted quiso redactar en la parte de desarrollo, es porque algo falló ahí. Quizás los conectores, quizás la coherencia de su texto, su respuesta en el desarrollo, algo afectó. Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Por qué? Porque yo cuando leo muchas veces sus respuestas son muy básicas, son como muy de niños de quinto básico, entonces hay que mejorar porque ustedes ya pasaron a media y necesitan redactar opiniones de manera de su nivel, ¿ya? Por eso estamos aprendiendo estos tipos de conectores. Y yo desde ahora voy a empezar a corregir bien sus opiniones y decir, no, aquí hay que borrar esto, y usted tiene que colocar de esta forma esta redacción, ¿ya? Así que por eso necesito que me manden su carta al director, y como mostré el ejemplo de la alumna Doris, tienen que contestarme de esa manera, si ustedes aún no me han hecho esa tarea, donde ustedes tienen que ahí argumentar con su opinión lo que pensaban, ¿cierto?, de la idea del aborto. Entonces, si yo voy a leer bien sus argumentos y yo veo que algo no cuadra ahí con su redacción, yo voy a destacar, ahí voy a poner observaciones y voy a colocar ahí que hay que arreglar tal idea, que la idea es muy escueta, es decir, es muy básica, es muy corta y usted necesita desarrollar más su habilidad de escritura. Por eso también vamos a hacer este texto de opinión, esta escritura, porque más que aprender a comprender textos, también tiene que saber escribir, ¿ya? Y eso lo van a hacer evaluado en cualquier asignatura. ¿Y quién tiene que enseñarle eso? Soy yo, en este momento. No importa que nos demoremos mucho con la creación de esta columna de opinión, pero la idea es que el resultado sea exitoso, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver esto, la otra clase vamos a empezar, vamos a hacer un pequeño resumen también. Entonces lo que es importante es que aprendamos también a escribir textos, ¿ya? Como hay varios por aquí que tienen muy buena redacción, hay varios que tengo que ayudar, ¿ya? Y aunque sea un poquito pausado por la comunicación que tenemos solamente por correo, igual se puede, porque con los cuartos medios sí lo hice y con los primeros medios yo sé que lo puedo hacer. Ya, vamos a seguir con la presentación. Entonces, estamos viendo conectores. Vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ya? Y para dejarles la tarea número 4, ¿ya? Quiero que observen aquí. Vamos a leer los siguientes enunciados. Entonces me van a responder ahí por el chat lo que ustedes piensan y determinemos qué conector o qué marcador discursivo debería estar presente para otorgarle el sentido al texto, es decir, la coherencia. Vamos a utilizar la cohesión para que al final tengamos un texto coherente. Fíjense ahí. Ahí tiene posibilidades del cuadro 1, del cuadro 2 y del cuadro 3. Dice ahí, la mujer mapuche ha tenido un rol fundamental en la organización social, en la familia ancestral, en el hogar cuando los guerreros partían el combate con los conquistadores. En la opción 1 puedo poner siempre, actualmente, obviamente. En la opción 2 puedo poner y, tanto o primero. Y en la opción 3 puedo usar los siguientes marcadores discursivos, que es el después, o los conectores o como.
Según ustedes, ahí me pueden contestar en el chat. Esa es la pequeña tarea que vamos a hacer ahora en clases y luego le voy a dar las instrucciones del trabajo. O sea, de la pequeña tarea que va a quedar. Según ustedes, ¿qué marcador debería ir en el 1, en el 2 y en el 3 para que suene coherente? Ya. Dice ahí Nicolás, actualmente en la 1, ya, entonces vamos a empezar a decir, actualmente la mujer mapuche ha tenido un rol fundamental en la organización social. Por ahí dice María Ranger, dice, tanto en la familia ancestral como en el hogar cuando los guerreros partían en el combate con los conquistadores. Ya, ¿quién dice otra resolución? Actualmente sí, podría ser eso. Muy bien, pero otra resolución, de la 2 y la 3. ¿Cuál podría ser otra resolución? Si decimos que la 1, obviamente, en esa, o actualmente, y ahí tenemos otra resolución. Obviamente la mujer mapuche ha tenido un rol fundamental en la organización social, tanto en la familia ancestral como, muy bien, María Ranger dice ahí la 2 y la 3, como en el hogar cuando los guerreros partían el combate con los conquistadores. Ahí tenemos estos nexos. Fíjense que también podría haber sido, actualmente la mujer mapuche ha tenido un rol fundamental en la organización social, ¿ya? Entonces ahí tenemos que en la 1 podríamos tener distintos tipos de marcadores discursivos que nos podrían haber ayudado, pero en la 2 y en la 3 habían, en este caso, conectores más específicos que no podría haber sido el I, ni el O, ni el después, ni en este caso el primero. Ustedes ahí supieron hacer este tipo de ejercicio. Y eso es lo que vamos a hacer más adelante y lo que usted también va a hacer en la siguiente tarea. Fíjense aquí. Esta sería la tarea número 4. Ya, aquellos que no tienen tarea, tienen 4 tareas para hacer esta semana, porque ya la otra semana, como vamos a descansar una semana, no voy a recibir tareas, ¿ya? Porque igual hay que descansar un poquito con todo esto lo que hemos tenido, ¿ya? Así que esta semana se ponen al día. ¿Qué van a hacer en la tarea? Van a identificar los conectores, ¿ya? Profesora, pero usted no nos dio todos los conectores. Sí, porque como dije, voy a mandar la hoja de conectores y marcadores discursivos en una hoja de Word, que va a estar subido ahí a Webclass. Van a identificar en los conectores y marcadores discursivos utilizados, es decir, van a leer esos pequeños textos y van a marcar todos los conectores, ¿ya? Las preposiciones, las conjunciones y los adverbios, y si hay marcadores discursivos, en este caso de inicio, de desarrollo, cierre o explicación. Y van a reemplazar los conectores y marcadores discursivos identificados por otros que mantengan el sentido del texto. Son ejemplos cortitos, fíjense aquí. Mire. Son comentarios, como estamos viendo el texto argumentativo, son comentarios, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? De Twitter, en este caso. Ustedes me van a marcar de todos esos ejemplos, ¿ya? Me van a marcar, en este caso, todos los conectores y todos los marcadores discursivos, ¿ya? Y a lo menos de 3 ejemplos de eso, me van a cambiar los conectores, ¿cierto? Pero que tengan en este sentido, usted me va a marcar, voy a colocar otro tipo de conector, pero que quede la misma idea, para ver que los conectores tú puedes ir jugando, ¿ya? Donde puedes colocar un mismo, claro, como corregirlos o también cambiar en este sentido otro conector, pero que esté con la misma idea. Si son 7 ejemplos, puede hacerme a lo menos 3, ¿ya? ¿Cuál es el primer paso? De todos estos 7 ejemplos, usted me va a marcar todos los conectores, ¿ya? En este caso, si son preposiciones, por ejemplo, fíjense aquí que está el sino, en este caso, el más, con más dinero. Ahí tenemos el más, ¿cierto? Entonces vamos a ir subrayando. Tenemos el i, fíjense que abajo en el 7 dice debajo del agua fría y ver, ¿ya? Fíjense que ahí el i, en este caso, es un
una conjunción, ¿ya? Y ahí voy marcando. Entonces ustedes solamente tienen que identificar en el paso 1. Y en el paso 2, de estos 7 ejemplos, tienen que elegir 3, y de esos 3, ¿cierto? Jugar con los conectores, cambiarlos, ¿cierto? Y que queden al final con el mismo sentido inicial. Eso es la tarea. Me la pueden hacer en el cuaderno, o pueden sacar, ¿cierto? En este caso, estos ejemplos, hacérmelo en un Word, ¿cierto? Y ahí con colores ustedes vayan destacando. Todas las tareas tienen que ser enviadas hasta el día viernes. Varios no tienen que hacer tantas tareas porque hay varios que ya están al día, solamente tendrían que hacer esta, nada más que esta. Ya. Escúchenme aquí. ¿Quiénes me deben los trabajos, en este caso, del libro? ¿Ya? Pero antes de terminar, iba a hacer esto. Las fechas, que son muy importantes. Voy anotando ahí si tienen un calendario. El lunes 28 de septiembre, es decir, en 3 semanas más, van a tener una pequeña prueba, ¿ya? No es tan extensa, chiquitita, del libro El Mercader de Venecia, que es un texto dramático de William Shakespeare. Ese lunes 28, en la mañana, a las 9 de la mañana, yo voy a hacer una clase, al igual que hice el año de la ballena, voy a hacer una clase del libro donde voy a hablar del argumento del Mercader de Venecia, vamos a ver los personajes, los conflictos, los elementos del género dramático que prevalece, quién es William Shakespeare. Entonces vamos a dar una clase introductoria y como ustedes ya en ese momento, hasta el 28, ya leyeron el libro, ¿ya? Entonces vamos mejor a entenderlo. Y ese mismo día, a las 3 de la tarde, va a estar habilitada la prueba en webclass, ¿ya? Y para el lunes 5 de octubre, es decir, para la otra semana, vamos a hacer también una pequeña prueba de la unidad, ¿cierto? 2, donde van a tener que analizar textos argumentativos, les voy a preguntar sobre los tipos de tesis, les voy a preguntar qué tipo de argumento es, si es personal o de autoridad. Vamos a utilizar, por ejemplo, quizás voy a poner una oración y usted me va a decir qué tipo de conector es eso, si es un adverbio, una preposición, una conjunción, cosas así. Y también comprensión de textos, como por ejemplo, cuál es la idea de esta columna de opinión, cuál es el tipo de receptor, y para eso también voy a hacer una pequeña guía para que ustedes vayan reforzando, ¿ya? Así que esas son las fechas que se nos vienen. El día, acuérdense que la otra semana no tenemos clase, y la subsiguiente, ya que sería el 21, vamos a reforzar los contenidos de la unidad 2, ¿ya? Así que es muy importante que participen, porque ahí vamos a hacer un resumen, yo les voy a mostrar resumen, mapas conceptuales de toda la materia, así ustedes vayan estudiando ya, y también tienen que estar leyendo el libro. El libro, si no lo tienen, yo lo tengo en PDF, me lo piden. Ya el fin de semana uno de sus compañeros me han pedido ya el libro, yo se lo he mandado en PDF. Si usted lo tiene impreso ahí el libro, muy bien, tiene que ir leyéndolo, ¿ya? Y nos quedan 3 minutos, rapidito. ¿Quién me debe el mapa conceptual? ¿Ya? Araceli Andúce, Estefanía Arce, Martina Bobadilla, Anaís Bustos, Martina Contreras, José Gallardo, Alani Jorquera, Génesis Maturana, Constanza Muñoz, Benjamín Orellana, María Belén Pérez, Steven Poblete, no sé si, Camila Rojas, Matías Rojas, Joaquín Román, Sebastián Salpate, Esteban Silva, Joaquín Toro y Anaís Vidal. Del primero A. Y del primero B, Paloma Bendaño, Valentina Ávila, Víctor Bulleño, Daniel Cartes, Consuelo Cifuentes, Cristóbal Cruz, Kiara Da Polonio, dice ahí, Kevin Espinosa, Carolina Hernández, Sebastián Mariscal, Javier Navia,
Camila Ríos, Camila Ríos, Celeste Salazar, Amelia Salina, Alegría Sandoval, Miguel Ulloa, Juan Pablo Ulloa, Benjamín sí la tiene, Javiera Vilches, Daniel Zamora y Christopher Zavala. Son ellos los que me deben el trabajo del mapa mental. Tienen hasta el viernes para entregármelo. Si no, ahí voy colocando la nota que deberían tener. No recibo más. Estas listas se las voy a mandar ahora a sus profesores jefe, tanto al profesor Carlos como a la profesora María Paz, ya para que ya se los mande a su apoderado diciendo que hasta el día viernes tienen para entregar su evaluación de donde esté mi corazón, cierto que es el mapa mental. Entonces, estamos listos, me mandan sus tareas pendientes, dudas o consultas a mi correo y voy respondiendo a aquellos correos pendientes. Eso, chiquillos, que estén bien, cuídense y nos vemos el día 21 y que descansen muchos, ¿ya? Muchas gracias, profesora, muchas gracias, niñas, que estén todos bien, nos vemos. Chao, chao.